Action. Muy buenos días, estudiantes. Quiero darles la bienvenida a la clase del día de hoy. Hoy vamos a socializar la guía número 4 referente al tema de respiración. ¿Listo? Guía número 4 del segundo periodo. Aquí en pantalla les estoy compartiendo la guía, ¿listo? Del día de hoy. Esta primera parte, este encabezado, pues es información general del colegio, el formato que lleva, ¿listo? Ya aquí abajo, obviamente, la asignatura que estamos trabajando es biología. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la respiración en plantas y animales, o en organismos autótrofos y heterótrofos, como lo quieran ver, pero igual ustedes saben que es lo mismo, autótrofos y heterótrofos, o plantas y animales es lo mismo, ¿listo? Esta guía está pensada para ser desarrollada entre la semana 7 y 8, aunque ustedes saben que la semana 7, que fue la semana pasada, tuvimos un inconveniente porque se modificó el horario y al haberse modificado el horario, pues perdimos la clase que teníamos nosotros, ¿listo? Pero entonces, pues, vamos a hoy a hacer todo, igual lo que no vamos a hacer es retroalimentación y corrección, ¿listo? Hoy socializamos la guía, desarrollamos esos puntos, entregan y de ahí sale la nota. Recuerden que lo del trabajo de PRAE también va a servir para subir punticos extra en esta actividad. Eso es lo que hicieron y también la parte de la sopa de letras, ¿listo? Pero vuelvo y les digo, eso es opcional. Entonces enfoquémonos un poco aquí nosotros en nuestra guía, en lo que vamos a socializar el día de hoy. La evaluación básicamente pues son las actividades que usted tiene que entregar, ¿listo? Entonces empezamos. Aquí hay dos imágenes, una planta y un animal. La planta con todas sus estructuras y demás, y el animal básicamente les están ahí resaltando los pulmones, ¿listo? Bueno, entonces dice, como podemos ver la planta, las plantas respiran a través de las hojas y algunos organismos heterótrofos, como los animales, lo hacen por medio de pulmones, ¿listo? Algunos, no todos respiran mediante pulmones. Va la primera pregunta, ¿por qué es importante la respiración tanto en plantas como en animales? ¿Qué me puede colaborar con la respuesta a esta primera pregunta? ¿Por qué es importante la respiración? Yo, profe. Listo. Dale. Quien dijo yo responda de una. La respiración de las plantas es importante porque ellas nos dan alimentos mediante madera y fibras. Por eso es importante el oxígeno de ellas. Listo. Muy importante que las plantas respiren porque ellas al respirar van a hacer todo su proceso de crecimiento, desarrollo, transformación y pues obviamente nosotros también nos vamos a suplir de esas plantas, de los alimentos, de la madera, de los medicamentos que se extraen de las plantas, entonces es muy importante. ¿Y por qué es importante la respiración en animales? El mismo que me respondió ahorita, ¿por qué es importante que los animales respiren? O en general que los seres vivos respiren, o cualquiera que me responda ahí, ¿por qué es importante que los seres vivos respiren? ¿Por qué es importante la respiración? Kevin. Porque si los seres humanos no respiraríamos, pues no tendríamos la vida. Listo, muy bien, para sobrevivir básicamente es importante, se respira para mantenerse con vida, aunque ya vamos a abordar eso un poco con más detalle. ¿Me puede regalar el apellido del joven que habló antes de Kevin? Bueno, vamos entonces a agilizar, como les decía, pues no podemos perder tanto tiempo, sino pues ya después me regalará el apellido. Entonces, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué órganos utilizan las plantas para respirar? ¿De pronto ustedes saben eso? ¿Cómo hace la planta para respirar? López. Profe, yo. López, Hanna López. Profe, son las raíces, ¿no? No, importante que esté participando muy bien, pero no, a través de la raíz la planta no respira, ¿listo? Básicamente, los órganos que utilizan las plantas para respirar son las hojas y en las hojas hay una estructura que vamos a ver más adelante que la planta va a utilizar para respirar
¿listo? Y para hacer todo su intercambio gaseoso, capturar dióxido de carbono, liberar oxígeno y también oxígeno y dióxido de carbono, porque la planta tiene un proceso muy complejo de intercambio de gases, ¿listo? Ya lo vamos a ver más adelante. Esas eran las dos primeras preguntas que aparecen en la guía. Obviamente, cuando usted desarrolle las actividades, estas dos primeras preguntas pues deben estar también respondidas, deben de estar desarrolladas ahí en la guía, ¿listo? También deben de estar las respuestas de esas dos primeras preguntas de introducción. Vamos entonces ahora sí al tema como tal. No sé quién me puede hacer el favor de colaborarme leyendo este primer párrafo que dice la respiración. Entonces el título, no se nos olvide, la respiración en autótrofos y heterótrofos. ¿Quién me puede colaborar leyendo aquí la respiración? Yo, profe. Kevin, listo, muchas gracias. La respiración, proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo, consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono de este mismo. Es indispensable para la vida en órganos aeróbicos. En organismos aeróbicos. ¿Cuáles son los organismos aeróbicos? Los que necesitan aire, los que necesitan oxígeno para sobrevivir. No todos los seres vivos necesitan oxígeno para sobrevivir. Hay algunas bacterias, algunos microorganismos que son anaerobios, es decir, que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Pero todos los que se clasifiquen como aerobios o aeróbicos, sí, necesitan oxígeno para sobrevivir. ¿Listo? Kevin, continúe leyendo ahí el siguiente párrafo. Los seres vivos... Los seres vivos necesitamos energía para realizar nuestras actividades como movernos, crecer, hablar, etc. Esta energía nos proporciona los nutrientes, pero para esta energía sea liberada necesitamos de la presencia de oxígeno. El oxígeno que entra a nuestro organismo es llevado a cada una de las células. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿para qué? ¿Por qué es importante respirar? Pues porque necesitamos oxígeno. El oxígeno es fundamental para obtener la energía y los nutrientes que están, la energía más bien que están presentes en los alimentos que nosotros consumimos. ¿Listo? De nada sirve solo comer y comer. Para poder extraer la energía que están en esos alimentos es importante el oxígeno. Entonces, por eso inhalamos. Porque el proceso respiratorio está dividido en dos, en inhalación y en exhalación. Entonces, cuando inhalamos, ingresa el aire y ese aire lleva oxígeno. Y ese oxígeno es importante para los procesos que les decía, liberar la energía que está presente en los alimentos. Pero también se exhala, o sea, se bota el aire. Cuando se exhala, se está eliminando el dióxido de carbono que se ha producido a partir del metabolismo. Entonces, es muy importante estar eliminando ese dióxido de carbono, porque si ese dióxido de carbono se empieza a acumular, las células, digamos que se pueden morir debido a que el dióxido de carbono en grandes concentraciones puede ser muy tóxico. ¿Listo? Entonces, por eso es importante estarlo eliminando. Entonces, se inhala para introducir el oxígeno, se exhala para eliminar el dióxido de carbono. Importante estos dos movimientos respiratorios, inhalación y exhalación. Otro estudiante, aparte de Kevin, que me pueda... Kevin ya tiene sus puntos positivos aquí por la participación. Muy bien. Listo, sígale aquí lo que acabo de resaltar. Respiración. Sí. En autótrofos. Sí. Autótrofos. Autótrofos. En las plantas los órganos respiratorios más importantes son las estomas y los lenticelas. Listo, siga. Los estomas se localizan en el envés. En las hojas, en los tallos verdes están formados por células llamadas oclusivas, sí, que tienen forma de riñón y las cuales dejan entre una abertura llamada ostiolo, que se puede abrir y cerrar.
Muy bien, Hanna, muy bien. Acá tiene también sus punticos de participación, muy bien. Entonces, así como su compañera Hanna nos está explicando, nos está socializando aquí en este párrafo, dice que el órgano principal de respiración en las plantas se llaman estomas, o también pueden ser las lenticelas cuando son plantas acuáticas, pero básicamente son estomas, ¿listo? Las estructuras respiratorias de las plantas. ¿Dónde encontramos los estomas? Los estomas los encontramos en la hoja, pero no en cualquier parte de la hoja, lo encontramos en el envés, o sea, en la parte de abajo. El haz de la hoja es la parte de arriba y el envés de la hoja es la parte de abajo, la parte de abajo de la hoja. Entonces aquí tenemos dos imágenes que me permiten explicar eso, ¿listo? Entonces tenemos la célula, o más bien la estructura del estoma. El estoma está formado por células oclusivas, que son estas de acá, células guardianas, que son las que están en verde, y en la mitad de las células oclusivas hay un huequito, un poro, un espacio, se llama estoma, ¿listo? Las células oclusivas también pueden tener cloroplastos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ese orificio, ese estoma que se forma en las células oclusivas, es ahí, por ese orificio, por donde se da el intercambio gaseoso, ¿listo? Entonces, en la respiración, porque la planta también respira, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono, igual que hacemos nosotros los animales, o sí, los seres del reino animal. Y en la fotosíntesis hace el proceso contrario, entra dióxido de carbono y sale oxígeno. Por eso les decía que el intercambio gaseoso en la planta es muy complejo. ¿Por qué? Porque ella en la respiración va a ingresar oxígeno y va a salir dióxido de carbono. Y en la fotosíntesis va a ser lo contrario, ingresa dióxido de carbono y sale oxígeno, ¿listo? Entonces por eso es muy complejo. Pero cuando se refiere a qué órganos son los encargados de la respiración en la planta, son los estomas. Los estomas están formados por las células oclusivas y forman todo eso. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en la hoja, en la parte de abajo de la hoja, o sea, en el envés de la hoja. Ahí encontramos los estomas. Obviamente usted no puede ir ahorita y verlo porque pues eso no se puede ver a simple vista, ¿cierto? Son estructuras muy pequeñas. Para observarlas se necesita un microscopio, ¿listo? Para eso. Pero sí se pueden observar. Es indispensable el uso del microscopio, pero se pueden observar. Habla acá otro tema, respiración en organismos heterótrofos. Otro estudiante aparte de Kevin, aparte de Hanna, que me pueda colaborar ahí con la lectura de respiración en organismos heterótrofos. Ya, profe. Listo, Nicole, muy bien, hágale. Respiración en organismos heterótrofos, animales. Los animales tienen respiración aerobia en su gran mayoría. Según el medio donde vivían, los animales están provistos de órganos especializados para realizar el intercambio gaseoso de acuerdo con el órgano que interviene. La respiración puede ser cutánea, traqueal, branquial y pulmonar. Muy bien, Roble, muy bien, muchas gracias. Aquí también ya tiene su puntico de participación. Entonces, como decía su compañera Nicole, o sea, una cosa es la respiración en plantas, ya hablamos, otra cosa es la respiración en animales. Acá estamos utilizando también los términos autótrofos y heterótrofos porque estos ya los vimos anteriormente, ya vimos esos conceptos. Autótrofos los que producen su propio alimento, es decir, las plantas; heterótrofos los que se alimentan de otros seres vivos, es decir, los animales. Esto por eso también lo ponemos así como autótrofos y heterótrofos, pero básicamente son plantas y animales. Entonces, en los animales, ¿cierto? Hay diferentes tipos de respiración, se clasifican en diferentes tipos de acuerdo a, digámoslo así, al órgano que intervienen en esta respiración, ¿listo? Entonces el órgano puede ser la piel, como en el caso que está aquí la respiración cutánea, la que está aquí, ¿listo? Ahí es la piel. Pueden ser las tráqueas, pequeños tubitos que están distribuidos por todo el animal, entonces respiración traqueal. Pueden ser branquias, generalmente en animales acuáticos, entonces respiración branquial, o también pueden ser respiración pulmonar, como la que tenemos nosotros. Entonces hay diferentes órganos que se encargan de la respiración, por eso hay diferentes tipos de respiración en animales. Aquí en estas 4 imágenes de abajo, pues vemos esos tipos de respiraciones, pero vamos con calma, vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar por esta de acá, por la respiración cutánea, ¿listo? Para que la tengamos ahí
ahí pendiente. Entonces la respiración cutánea, como dice, es la piel, el órgano que va a interceder, por decirlo así, que va a intervenir en el proceso respiratorio, es la piel, por eso se llama cutánea, viene de cutis, de piel. Entonces la respiración cutánea, en la primera parte, el oxígeno en el primer punto, ¿cierto? Veámoslo acá, el oxígeno se disuelve en la mucosidad que recubre la piel, ¿listo? Entonces la piel siempre está muy húmeda. Este es digamos, un requisito fundamental en los organismos que tienen respiración cutánea. Su piel debe estar húmeda y el oxígeno se va a disolver muy fácilmente en la mucosidad, ¿cierto?, que recubre la piel debido a su humedad. En el segundo paso el oxígeno se difunde a través de la delgada piel. Entonces también otra característica, además de que la piel sea muy delgada, es que también tiene que ser, además de que la piel esté húmeda, también debe ser muy delgada. Dos características. En el tercer paso, el oxígeno viaja en la sangre de los capilares, viaja por acá, ¿listo? Entonces el oxígeno va por acá y va a ir pues obviamente a difundirlo a las células. Eso es lo que hace en el cuarto paso. El oxígeno de la sangre se difunde hacia las células, llevando a las diferentes células ese oxígeno. Y ya en el quinto paso, el dióxido de carbono producido por las células pasa a la sangre y vuelve aquí y sale. ¿Sí ven? Entonces es ahí en la piel donde se está dando el intercambio gaseoso, se está capturando el oxígeno, llevándolo a las células y se está liberando el dióxido de carbono, llevándolo al exterior, afuera del animal. ¿Listo? Entonces esa es la respiración cutánea, interviene la piel. Tenemos otro tipo de respiración, la respiración traqueal. En la respiración traqueal intervienen tráqueas. ¿Qué son las tráqueas? Pequeños túbulos, tubitos muy pequeños que se encuentran a lo largo de todo el animal. Generalmente esta respiración es en insectos, ¿cierto? En algunos artrópodos, pero principalmente en insectos. Esta respiración cutánea se da, como ven ahí ustedes, en lombrices de tierra, se da en medusas, se da también en algunos anfibios, ¿cierto? En las ranas, en las salamandras se da la respiración cutánea. La respiración traqueal, como les decía, generalmente se da en los insectos, entonces la tráquea está distribuida por todo el cuerpo y por allí está. Entonces acá en el exterior hay un pequeño orificio que se llama estigma. Por el estigma entra el aire con el oxígeno, este atraviesa todo el cuerpo, ¿listo? Para llevar el oxígeno a toda la estructura del animal, ¿listo? Hay otro tipo de respiración, está la respiración de tipo branquial. En la respiración branquial son los peces los que se van a encargar o más bien son los organismos que tienen este tipo de respiración. Entonces se da básicamente por las branquias. Las branquias son básicamente lo que nosotros conocemos popularmente como agallas. Se conoce, ¿sí? En el lenguaje común son las agallas. Entonces en la respiración branquial netamente de organismos acuáticos, animales acuáticos, bueno, ahora sí, bueno, retomando entonces, ahora sí la explicación, ¿listo? Perdonarán un pequeño lapsus que tenía. Bueno, entonces la respiración branquial, como les estaba comentando yo a ustedes, en esa respiración branquial es básicamente en animales acuáticos como los peces, algunos crustáceos, ¿cierto? Como las langostas, tienen respiración branquial. Los anfibios, como las ranas y las salamandras, recuerden que ellos tienen dos etapas de vida, una etapa acuática. En esa etapa acuática, cuando son renacuajos, respiran a través de branquias, ¿cierto? Entonces también en los anfibios hay respiración branquial, ¿listo? Pero digamos que fundamentalmente el organismo más representativo de la respiración branquial son los peces. Entonces acá están las branquias, están cubiertos por un hueso que se llama opérculo. El agua con oxígeno disuelto ingresa por la boca del pez. El pez no se va a tomar toda esa agua, el agua sale, pero cuando atraviesa las branquias, ellas se encargan de capturar el oxígeno que está disuelto en el agua y ahí sí sale el agua del cuerpo del pez, pero esta vez sale ya sin oxígeno, ¿listo? Aquí está la branquia, una estructura, una unidad branquial, ¿listo? Entonces tiene unos conductos aferentes por donde entra la sangre con dióxido de carbono, se libera el dióxido de carbono, se captura el oxígeno y finalmente está el conducto deferente por donde sale la sangre, pero esta vez ya cuando sale la sangre de las branquias ya lleva oxígeno, ha liberado el dióxido de carbono y ha capturado el oxígeno. Esto lo está haciendo el animal constantemente. Recuerden que esta respiración de tipo branquial es propia de animales acuáticos. Aquí tenemos un ejemplo de la respiración pulmonar, está el aparato respiratorio humano,
pero pues no solo los humanos tenemos respiración pulmonar, están las aves, están los anfibios, están los reptiles, ¿cierto? Que tienen respiración pulmonar. En los anfibios, ¿qué pasa? Que sus pulmones, ya cuando son grandes, cuando son pequeños, recuerden que en la primera etapa, cuando son renacuajos, la respiración es a través de branquias, como las que vimos. Ya cuando son grandes, ya cuando es una rana, cuando es una salamandra adulta, van a respirar a través de pulmones, pero esos pulmones son muy básicos, no están muy desarrollados, entonces la cantidad de oxígeno que pueden capturar es muy poca. Por lo tanto, tienen que complementar la respiración pulmonar con la respiración cutánea. Entonces, los anfibios tienen dos tipos de respiración, cutánea y pulmonar. Y básicamente está la estructura general. Obviamente, unos pulmones ya muy desarrollados o unos sistemas respiratorios pulmonar muy desarrollados. Tenemos la faringe, la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, que son las que producen la voz. Aquí tenemos la tráquea, que es un tubo formado por anillos cartilaginosos que impide que se colapsen, se mantenga siempre abierta la tráquea para permitir la entrada y la salida del aire. Y la tráquea se divide en dos, en bronquios, bronquio izquierdo, bronquio derecho, y a medida que los bronquios van ingresando a los pulmones se van dividiendo y se denominan bronquiolos. Finalmente, al terminar cada bronquiolo, hay una estructura muy pequeñita llamada alveolo, que son estas que están acá. Los alveolos son la unidad funcional de los pulmones, son muy pequeñitos, son muy numerosos, ¿cierto? Y son los encargados de capturar el oxígeno y liberar el dióxido de carbono. Es ahí en el alveolo donde se da el intercambio gaseoso. Se captura el oxígeno, se libera el dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono se libera, pues él se empieza a devolver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vuelve a bronquiolos, pasa a los bronquios, de los bronquios pasa a la tráquea a la laringe pasa a la faringe y finalmente sale. ¿Listo? Entonces, esta es la respiración pulmonar. Obviamente, como les muestro aquí en los mamíferos, es un sistema respiratorio pulmonar muy avanzado, muy evolucionado. En las aves tiene otras características, porque estos pulmones van a tener como unas bolsitas que se llaman sacos aéreos, que se van a llenar de aire para facilitar el vuelo en el ave. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 tipos de respiraciones en animales. Cutánea, a través de la piel, en anfibios, en anelios, o sea, en lombrices. Tenemos respiración traqueal, a través de tráqueas, pequeños tubitos en todo el cuerpo. En los insectos tenemos respiración branquial, a través de branquias, en peces, en crustáceos y en los renacuajos, en las primeras etapas de anfibios. Y tenemos la respiración pulmonar, que es propia de anfibios en la parte adulta, de reptiles, de aves y de mamíferos. Entonces tenemos los 4 tipos de respiración en animales. Ya nos habla acá de respiración celular. Dice, la respiración celular es el proceso de respiración de todos los seres vivos, se realiza a nivel celular. El oxígeno penetra con facilidad a la célula por el fenómeno de difusión. Este consiste en el traslado de sustancias desde un punto donde está más concentrado a otro menos concentrado. Bueno, ahí nos está hablando de cómo hace el oxígeno para entrar a la célula, pero realmente lo importante aquí en la respiración celular es entender que el oxígeno, una vez está dentro de la célula, se va a dirigir a la mitocondria, que es una parte de la célula. Eso lo vimos en primer periodo, las partes de la célula. En la mitocondria se va a utilizar ese oxígeno para liberar la energía contenida en los alimentos a través de un proceso, un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs, la finalidad del ciclo de Krebs es obtener energía, pero para obtener la energía a partir de los alimentos se necesita oxígeno. ¿Listo? Por eso es muy importante la inhalación del oxígeno para mantenernos con vida y para poder liberar la energía contenida en los alimentos. Ya finalmente, pues ya terminamos. Si ven la guía, el contenido es muy sencillo. Vamos a las actividades de consolidación. Entonces, en la actividad de consolidación, en el punto número 3, dice, completa el siguiente cuadro comparativo entre plantas y animales. Obviamente, en cuanto a la respiración en plantas y respiración en animales. En la primera parte nos dice que pongamos el nombre de los órganos. Ya sabemos que aquí en las plantas se da en las hojas y específicamente en los estomas. Las respiraciones en animales, pues sí son varias, dependiendo. Si es cutánea, es la piel. Si es pulmonar, son los pulmones. Si es branquial, las branquias. Y si es traqueal, las tráqueas. Entonces ahí tenemos 4 órganos importantes de respiración en animales. Dibuje un órgano respiratorio. Aquí en las plantas, pues es el único que hay, las hojas y los estomas, así como está en la guía. Y aquí escoge solo uno de los 4 y lo dibuja. Listo, no tiene que dibujar los 4 aquí en la tabla. Dice, en el cuarto punto, dibuje el sistema respiratorio humano, utilice colores y señale sus partes. Aquí en la guía ya está. Si usted no tiene internet, eso no es excusa, porque aquí en la guía ya está el sistema respiratorio humano. Véanlo ahí. Simplemente es dibujarlo y señalar las partes que ya están ahí y utilizar colores que les quede muy bonito ese dibujo. Esas 2 actividades de consolidación hacen parte de la nota procedimental. Esto recuerden que de cada guía estamos sacando 2 notas, una nota procedimental, las actividades de consolidación.
La otra nota es la nota cognitiva. ¿De dónde sale la nota cognitiva? Pues de las actividades de evaluación. Y son dos, están muy sencillas. El quinto punto, o sea, actividad de evaluación, quinto punto, nombre y describa los diferentes tipos de respiración en animales, pues ahí está. Cutánea, traqueal, branquial y pulmonar. Ya están ahí, simplemente es transcribir y describir esos procesos. En el sexto punto dice, explique cómo se realiza la respiración en plantas. Entonces aquí también ya nos están hablando cuál es la respiración en autótrofos en plantas, nos está explicando e incluso nos está presentando dos imágenes para poder entender ese proceso, simplemente es explicar. Está muy sencillo. Finalmente, si usted quiere ampliar la actividad, puede dirigirse al siguiente enlace de Colombia Aprende, allí hay contenido, hay información y también hay actividades para poder afianzar y reforzar este tema que se abordó hoy. No sé si de pronto alguno tenga preguntas, dudas, inquietudes acerca de la guía. No, señor profe. Yo, profe. ¿Cuál? Cuéntame. Profe, esto en la planta y el oso que está en lo primero de arriba de la guía, ¿toca dibujarlos? La planta y el gato, ¿cuál oso es un gato? No. Ah, No hay que dibujarlo. Realmente lo que hay que hacer solo los puntos, los seis puntos de ejercicio. Hay 2 de introducción, ¿cierto? Hay 2 de consolidación y hay 2 de evaluación. Eso es lo que hay que desarrollar y responder. Esto ya cuando estamos acabando se conectó Carlos Díaz, pero bueno. Y ya estamos terminando, ¿no? Díaz, ¿qué tal? Se conectó muy bien, pero pues lamentablemente ya estamos dando cierre. No sé si tengan otra duda, inquietud, sugerencia, pregunta. ¿Listo? Bueno, en vista de que no hay más preguntas, pues entonces vamos a ver hasta acá. Muchísimas gracias, espero que les vaya muy bien, estar atentos en el grupo de WhatsApp, porque, sí, yo también lo quería decir. Porque allí por el WhatsApp vamos a dar una información pequeñita para que tengan claridad acerca del desarrollo y entrega de estas actividades. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias por estar participando. Muy bien, espero que les vaya muy bien. Muchísimas gracias.